Buenos días a todos, espero estén muy bien. Les damos la bienvenida al evento Nuevas Medidas Transitorias y Procesos de Insolvencia Empresarial.
El día de hoy contaremos con los expositores Alejandra Cadena, que es de San Clemente Abogados, y Carlos Miranda, que es de Vientos Cárdenas y Cárdenas. Alejandra es abogada asociada a la firma en el área de derecho corporativo, con experiencia en asesoramiento a sociedades nacionales. Y Carlos es asociado de Ventos Cárdenas y Cárdenas para los grupos de resolución de conflictos, arbitraje y reestructuración, insolvencia y quiebra. Que tratarán durante esta charla el tema de medidas transitorias de insolvencia, valga la redundancia. Antes de pedirle la palabra a Alejandra, quiero solicitarle a todos, por favor, que mantengan su cámara y micrófono apagado para que no interrumpa la conexión y se lleve de la mejor manera el evento. Bienvenida, Alejandra, puedes iniciar. Buenos días a todos. Permítanme un momento, yo proyecto acá mi presentación. Ok, creo que ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, Alejandra, se ve la pantalla. Bueno, yo vengo a hablarles sobre algunas de las medidas transitorias en procesos de insolvencia empresarial que se han dado recientemente por la declaratoria de emergencia económica del Gobierno Nacional y la emergencia sanitaria. Mi presentación está dividido de dos formas. Una son las medidas dadas por el decreto 560 del 2020 sobre algunos aspectos generales que considero se deben de tener en cuenta y el procedimiento de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. Y la otra parte de la presentación está dada las medidas dadas por el decreto 772 del 2020, algunos aspectos generales que se dictaron y está encaminada a explicar cómo funciona el proceso de reorganización abreviado. Eh, Como primera medida, pues yo creo que es muy importante dejar el mensaje de que cuando uno habla de un proceso de insolvencia, generalmente la gente tiende a atender pensamientos negativos al respecto. La mayoría de personas lo asocia a procesos de liquidación empresarial y hay que tener en cuenta que no siempre es así. Hay otras medidas como los procesos de reorganización empresarial que pueden llegar a ser muy favorables para las empresas que se encuentren en crisis para poder llegar a superar esa crisis. Lo primero que quiero resaltar de las medidas dadas por este decreto 560 del 2020 es que son medidas de carácter transitorio. ¿Esto qué me implica? Que de acuerdo con este decreto son medidas que se encuentran vigentes únicamente durante 24 meses. Es decir, son aplicables desde el 16 de abril del 2020 hasta el 16 de abril del 2022. Está dirigido a aquellas personas que están bajo el presupuesto de cesación de pagos, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 9 de la ley 1116. Que hay que tener en cuenta que generalmente, y como funcionaba previamente a la declaratoria de estos decretos, es que la ley 116 nos permitía entrar en proceso de reorganización empresarial a aquellas empresas que se encuentren o bien en cesación de pagos o en incapacidad de pagos inminentes. Estas medidas dadas por este decreto únicamente me son aplicables a aquellas empresas o personas naturales comerciantes que se encuentran en cesación de pagos. ¿Qué me implica estar en cesación de pagos? Me implica que yo como deudor tengo pendiente por más de 90 días el pago de 2 o más acreencias a 2 o más acreedores. O tengo en contra mía dos o más procesos ejecutivos. Adicional a lo anterior, se considera que una empresa está en cesación de pagos cuando esas acreencias corresponden a más de 10% del pasivo total.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que estas medidas dictadas se consideran que son mecanismos expeditos de reorganización. ¿Por qué se dice que son expeditos? Porque normalmente a través de la ley 1116 y como generalmente funciona, es que para entrar a un proceso de reorganización, yo como deudor tengo la carga de acreditar ciertos documentos y el juez del concurso que está evaluando esos documentos tiene que hacer una auditoría detallada de cada uno de ellos. ¿Qué me implica estas medidas? Que se va a hacer el proceso de reorganización más expedito en la medida en que el juez del concurso no va a tener la obligación de hacer una auditoría total sobre la exactitud de los documentos, de la información financiera y del cumplimiento de aquellas políticas contables. ¿Qué es lo que sucede? Que esta carga y la veracidad de los documentos recae única y exclusivamente en el representante legal del deudor, en su revisor fiscal que firma los documentos o en el evento de no tener revisor fiscal, pues en su contable. Adicionalmente a lo anterior, es importante tener en cuenta que como normalmente funciona un proceso de reorganización, es que una vez el deudor entra a aquel proceso y se encuentra y se acepta esa admisión, el deudor tiene que solicitar al juez del concurso permiso para absolutamente todo. ¿Esto qué me implica? Me implica que tenía que pedir permiso para hacer el pago a acreedores, para tomar medidas sobre mi organización. ¿Qué sucede con estas medidas de este decreto 560? Que se me flexibilizan algunas de esas medidas tan restrictivas que me implicaba entrar a un proceso de reorganización empresarial. Una de ellas es la flexibilización en el pago de pequeños acreedores. ¿Qué me implica esto? Que se me permite a mí como deudor poder realizar el pago anticipado a aquellos acreedores laborales y proveedores que no se encuentren vinculados al proceso de reorganización, siempre y cuando estos deudores laborales y proveedores no vinculados correspondan a pequeñas acreencias, es decir, no tengan más del 5% del total del pasivo externo. Adicionalmente, en caso de haberse nombrado, pues este pago de pequeños acreedores podrá hacerse únicamente con la recomendación del acreedor y como les estaba mencionando previamente, no requiero de la autorización del juez del concurso. ¿Cómo puedo hacer ese pago? Lo puedo hacer a través de la venta de activos fijos, siempre y cuando estos se hagan en condiciones de mercado y no cuenten con medidas cautelares. Y siempre y cuando la venta de esos activos no desmejoren a mis demás acreedores. En el evento tal que esos bienes que vaya a vender cuenten con medidas cautelares, en ese caso sí deberé acudir y solicitar permiso al juez del concurso. Adicionalmente, este decreto me dicta medidas de mecanismos de alivio financiero y reactivación empresarial para aquellos deudores que se acojan a estos procesos de reorganización. Uno de ellos es el de la capitalización de pasivos. ¿Cómo puedo hacer esta capitalización de pasivos? Lo puedo hacer a través de la emisión de acciones o participaciones, dependiendo del tipo societario al que corresponda, y a través de la emisión de bonos de riesgo. ¿Qué me implica esto? Que a través del acuerdo de reorganización puedo proponer para que los acreedores de forma voluntaria admitan acciones o participaciones o bonos de riesgo como pago de su deuda. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que esta capitalización de pasivos, al igual que las demás medidas, pues no requerirá autorización del juez del concurso. Únicamente lo puedo hacer a través de anexando al acuerdo de reorganización el reglamento de emisión de esos bonos y de esas participaciones en la sociedad. Es importante también tener en cuenta que el costo de esa capitalización, que generalmente tiene un costo ante la Cámara de Comercio correspondiente del domicilio de la sociedad, no tendrá ningún valor llevar a cabo ese registro ante la Cámara de Comercio. Únicamente lo podré realizar llevando el acuerdo de reorganización
junto con la certificación emitida por el representante legal, el revisor fiscal o el contador en el evento que aplique, acreditando cómo quedará conformado el capital social y el número de acciones o participaciones que se emiten. Igualmente es importante tener en cuenta que la norma me señala expresamente que en el evento tal que ese acreedor venda las acciones o venda las participaciones en la sociedad, habrá una preferencia en la compra de esas acciones para los socios. En el evento tal que estas acciones o que estas participaciones se vendan a un tercero, se someterá a oferta pública o oferta privada, dependiendo de las reglas que se estipulen en cada uno de los acuerdos de reorganización. También es importante tener en cuenta en la capitalización de pasivos que a través de la emisión de acciones y dependiendo pues de lo que apruebe cada órgano, cada máximo órgano social y lo que se estipulen en los estatutos y en la norma que les sea aplicable, dependiendo del tipo societario, se le podrán otorgar a esos acreedores derechos de participación especiales, votos especiales en las asambleas, se le podrá dar dividendos. Todo dependerá de la forma en cómo se negocie y en cómo se lleve a cabo esa capitalización en el acuerdo de reorganización. Adicionalmente a lo anterior, tenemos otro mecanismo de alivio financiero, que es la descarga de pasivos. ¿Cómo funciona la descarga de pasivos? La descarga de pasivos solamente se puede aplicar en aquellos casos en que el pasivo sea superior a la valoración como empresa en marcha. ¿Esto qué me implica? Que ese excedente de pasivo al valor de mi valorización como empresa lo puedo descargar. ¿Qué tengo que hacer para poder hacer una descarga de pasivos? Tengo que adjuntar a mi acuerdo de reorganización la valoración de mi empresa, de acuerdo con las reglas que me estipula a mí el Código General del Proceso. Tiene que ser aprobado por el 60% de los acreedores. No puedo afectar mis acreencias laborales que se encuentran bajo garantía, ni las acreencias pensionales. Adicionalmente, a través de estas descargas de pasivos, lo que yo puedo hacer es señalar una nueva estructura de capital social del deudor, indicando qué pasivos hacen parte dentro del pasivo interno y el número de acciones de mi sociedad. Otra de las medidas que me trae como mecanismo de alivio financiero el decreto 560 del 2020 son los pactos de deuda sostenible. ¿Qué significan estos tipos de pactos? Significa que yo como deudor puedo pactar sin autorización del juez del concurso reducción de términos en el pago de las obligaciones en el tiempo. Esta reducción de términos es muy importante tenerla en cuenta en el sentido de que no debe estar encaminada a la finalización de la creencia con la entidad financiera, sino únicamente lo que se busca es una reestructuración de esa creencia o un reperfilamiento de la misma. Adicionalmente, este decreto 560 nos trae estímulos financieros durante la negociación del acuerdo de reorganización. ¿Qué significa este estímulo financiero? Significa que yo como deudor puedo ir ante una entidad financiera, solicitar un crédito para poder llevar a cabo el giro ordinario de mis negocios, sin previa autorización del juez del concurso. Yo creo que muchas personas cuando leen esta norma se preguntarán, ¿y qué sucede cuando la entidad financiera no quiere darme este tipo de crédito para yo poder operar? Lo que sucede en ese evento es que puedo acudir ante el juez del concurso y solicitar una autorización para poder llevar a cabo el otorgamiento de garantías para ese crédito. ¿Qué tipo de garantías puedo dar? Puedo dar una garantía sobre un activo fijo nuevo. Puedo adicionalmente grabar en segundo grado algún activo que ya cuente previamente con un gravamen. Y en aquellos eventos en donde la entidad financiera me solicite que sea un gravamen de primer grado, pero mis bienes ya tengan un gravamen anterior,
puedo solicitar autorización de aquel acreedor para que subrogue su acreencia, y en el evento en que ese acreedor no dé la autorización para hacer esa subrogación, puedo solicitar la autorización del juez del concurso para que, eh, para que emita la creencia en primer grado a favor de la entidad financiera, siempre y cuando yo le demuestre que no voy a menoscabar aquella garantía y aquella creencia de ese acreedor. ¿Qué tienen de importante estos estímulos financieros? Que además esas acreencias se entiende que son preferentes en el pago dentro del proceso de reorganización. Adicional a lo anterior, este decreto estipula algunas medidas de salvamento de empresas que se encuentran en estado de liquidación inminente. ¿Qué significa esto? Significa que normalmente cuando fracasa un proceso de reorganización empresarial, la sociedad entra en liquidación. ¿Qué sucede? Que yo como acreedor puedo ir y solicitar a mi juez del concurso que no liquide la sociedad. ¿En qué eventos lo puedo hacer? Solamente lo puedo hacer en aquellos eventos en que el patrimonio del deudor esté en negativo. ¿Cómo funciona normalmente? Funciona que se nombra un liquidador, el liquidador va a calcular el valor de los activos, las deudas que se encuentran pendientes, y yo como acreedor que quiero entrar a aportar capital a esa sociedad para salvarla, tengo que hacer una oferta. En esa oferta, ¿qué debo incluir? Debo incluir que pago todas las acreencias pendientes que tiene ese deudor, bien sean laborales, pensionales, con proveedores, con entidades financieras, con entidades públicas. Una vez realizo su oferta, tengo que hacer el depósito del valor ofertado. El juez hace la evaluación correspondiente y de esta manera se puede salvar la empresa en estado de liquidación. Adicional a lo anterior, el decreto 560 de 2020, además de otras medidas que más adelante les explicará Carlos, trae un proceso de negociación de emergencia al acuerdo de reorganización. Este proceso funciona a través del aviso de intención del deudor de querer entrar a través de este proceso de reorganización empresarial. ¿Qué debe hacer este deudor? Lo que debe hacer es hacer la presentación de la documentación de la solicitud que me dispone la ley 1116, que generalmente corresponde a los estados financieros auditados, a los estados financieros del mes anterior a mi solicitud, a mi proyecto de graduación de créditos y a un proyecto de cómo va a funcionar ahora mi compañía una vez que entre dentro del proceso de reorganización para superar aquella crisis. ¿Qué puede suceder? Y era algo que ahorita les mencionaba previamente, que a pesar de ser un medio expedito en el cual no se va a tener que hacer tanta auditoría de fondo, el juez del concurso me puede requerir información adicional que considere que está incompleta. Una vez el juez evalúa toda la documentación que yo como deudor presento dentro del proceso, él va a dar la admisión al proceso de reorganización y negociación del acuerdo. Es importante tener en cuenta que esta negociación de emergencia únicamente puede tener una duración máxima de 3 meses, lo cual difiere con el procedimiento que estaba anteriormente establecido en la ley 1116, que era de mayor duración. Generalmente funciona a través del cubrimiento de 3 etapas. Uno es el de la negociación del acuerdo, la presentación de las inconformidades de aquellos acreedores en su graduación de créditos, y ya una vez se define este tema, a través de la presentación del acuerdo al juez del concurso en la Superintendencia de Sociedades para su confirmación o para su no confirmación. ¿Qué sucede cuando hay inconformidades por parte de los acreedores? Cuando hay inconformidades por parte de los acreedores en la graduación de créditos que presento como deudor, lo que va a hacer el juez es fijar una audiencia para resolver aquellas inconformidades. ¿Cómo las va a resolver? El acreedor inconforme tendrá que llevar a cabo una sustentación de aquella inconformidad, presentando la documentación y las pruebas que correspondan para el caso.
En el evento en que ese acreedor no se presente o no sustente su inconformidad, se entenderá como desistir de aquella inconformidad, y adicionalmente se llevará a cabo la votación del acuerdo. ¿Qué va a pasar? Que aquellos acreedores que voten en contra también serán escuchados por parte del juez del concurso. En este caso, pueden suceder dos escenarios, o bien que se confirma el acuerdo de reorganización por parte del juez, evento en el cual se llevarán a cabo todas las consecuencias que ello implica para la sociedad, que me establece la ley 1116, o en el evento en que el juez considere que hay un fracaso de la negociación y que no confirma el acuerdo de reorganización, finalizará el proceso con todas las implicaciones que ello implica adicionalmente, lo cual me restringe a mí como deudor durante el transcurso de un año para poder iniciar nuevamente una negociación de emergencia o cualquiera de los procedimientos que están establecidos en este decreto, pero me permite a mí como deudor poder solicitar la admisión a un proceso de insolvencia de las normatividades que aún se encuentran vigentes en la ley 1116 del 2006. Adicional a lo anterior, el gobierno nacional ha decretado medidas para los procesos de insolvencia a través del decreto 772 del 2020. De manera general, este decreto permite de manera expresa y faculta a la Superintendencia de Sociedades para el uso de medios tecnológicos dentro de los procesos de reorganización. Ya será la superintendencia la que expedirá las medidas y la manera en cómo se desarrollarán a cabo este proceso y qué mecanismos tecnológicos se encuentran disponibles para poder llevar a cabo estos procedimientos. Además, este decreto 772 del 2020 establece de manera clara que las medidas cautelares sobre bienes diferentes a los sujetos a registros se levantan por ministerio de la ley. Es decir, que si, por ejemplo, yo como deudor tengo en contra un proceso ejecutivo en el cual me tienen embargados algunas sumas de dinero, ese dinero que se encuentra sometido bajo una medida cautelar quedará levantado en virtud de entrar a un proceso de reorganización y ese dinero deberá ser entregado al proceso de reorganización. Adicionalmente, este decreto me establece medidas especiales para aquellos deudores que tienen como objeto la construcción y venta de inmuebles destinados a vivienda. ¿Qué tipo de medidas son estas? Al igual que las dadas en el otro decreto, lo que me implica es que no tengo que pedir autorización del juez del concurso para llevar a cabo ciertas actividades. ¿En qué sentido? En que generalmente estos proyectos de construcción y de venta de inmuebles destinados a vivienda se encuentran sometidos a algún gravamen de carácter hipotecario con alguna entidad financiera. Lo que me permite este decreto es que yo como deudor pueda ir pagando esas acreencias y pueda ir liberando esas garantías sin tener que pedir autorización del juez del concurso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, una vez canceladas dichas acreencias, tengo el deber de informar al juez del concurso dentro de los 5 días siguientes a través de una lista detallada de aquellas acreencias que se encuentran pagas. Adicionalmente, este decreto nos trae un proceso de reorganización abreviado. ¿A quién está encaminado este tipo de proceso? Este proceso está encaminado a aquellos deudores que tengan activos que sean inferiores o iguales a los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos deudores que tengan este tipo de activos únicamente se pueden sujetar a este proceso de reorganización abreviado. ¿Cómo funciona este proceso? Funciona a través de la presentación de una solicitud de admisión y la presentación de la documentación correspondiente para poder ser admitido en este tipo de proceso. Se deberá nombrar un promotor, el cual presentará el proyecto de calificación y graduación de créditos. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar dos escenarios. Uno, o que mis acreedores aceptan la totalidad de mi proyecto de graduación de créditos, o el más común es que
exista alguna inconformidad con la graduación de créditos presentada. ¿Cómo funciona este proceso? Este proceso funciona en que a través de esas inconformidades en la graduación de créditos, el juez va a estipular una fecha de audiencia de conciliación para llevar a cabo la negociación de esas inconformidades. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es que antes de la audiencia de conciliación, el acreedor va a presentar las razones de la inconformidad y yo como deudor tengo la carga de ir a hacer un acercamiento con mi acreedor para tratar de conciliar esa inconformidad. Una vez llegada la audiencia de conciliación, lo que se hace normalmente y como lo establece la ley es que ese juez del concurso va a mirar quiénes están presentes, el deudor o el promotor va a llevar a cabo la lectura de aquellas inconformidades que se presentaron, va a decir cuáles se encuentran conciliadas y cuáles no. En el evento que haya inconformidades que se encuentren pendientes de conciliación, lo que se va a hacer es que ese juez del concurso, a través de dando fórmulas de arreglo, podrá llevar a cabo la conciliación de las partes para superar esa inconformidad. Posteriormente, lo que va a hacer el juez es fijar una audiencia de resolución de objeciones y de confirmación del acuerdo de reorganización. En esta audiencia, la función del juez será únicamente decidir si esas objeciones efectivamente tienen algún sustento. En caso de decidir si sí o si no, lo que hará es confirmar o no el acuerdo de reorganización con todas las implicaciones que conlleva la aceptación o la no aceptación de ese acuerdo de reorganización. Igualmente es importante tener en cuenta que ambos decretos, tanto el decreto 560 como el decreto 772, implica ciertos beneficios fiscales, pues que podrán ser analizados a través de un abogado tributarista para mirar también la conveniencia de entrar a un proceso de reorganización. Adicionalmente, este decreto 772 también nos trae un proceso de liquidación abreviada para aquellos eventos en el que sea aplicable, que simplemente lo único que establece es que este procedimiento será dado de una manera más expedita y con algunos beneficios, al igual que los procesos de reorganización. Bueno, muchas gracias. Ahora los dejo con Carlos, quien les va a hablar de otros mecanismos dados por el decreto 560. Perfecto, María Alejandra, muchas gracias. Primero que todo, buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias a la Cámara por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar presente. Como les comentó María Alejandra, yo les voy a hablar del segundo de los mecanismos que fue creado por el decreto 560. Como les comentaba, el decreto 560, el decreto 560 es un decreto con alcance de ley proferido por el gobierno en virtud de facultades especiales. Por lo tanto, podemos referirnos a él como una nueva ley de insolvencia general de propósito transitorio para aliviar los efectos de la que la crisis tiene sobre las empresas. Creó dos mecanismos, el mecanismo de reorganización o reestructuración empresarial negociada, del que les habló María Alejandra, y el procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio, del que les voy a hablar en este momento. Voy a proyectar en este momento una presentación, simplemente para irnos guiando. A ver. Correcto, creo que en este momento están viendo mi presentación. ¿Me confirmas, Laura, por favor? Sí, Carlos, se ve perfecto. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, el marco normativo de este procedimiento de recuperación
empresarial parte a partir del decreto ley 560, que es un decreto legislativo que el gobierno expidió el 15 de abril de 2020, en el que creó el marco de las normas transitorias en materia de recuperación. Ya desde el momento en que se anunció o se declaró la emergencia sanitaria y la emergencia social, el gobierno había dejado ver que uno de los puntos a tratar, uno de los decretos a expedir, iba a estar relacionado con la insolvencia de las empresas, que se veía venir y que en efecto estamos viendo en este momento en los indicadores económicos que se han publicado últimamente, como las cifras de desempleo y las cifras de las tasas de desocupación y las tasas de confianza. Es algo que está pasando y que el gobierno desde abril y desde el momento de expedir la normatividad especial relacionada con la pandemia veía venir. El decreto 842 de junio de 2020, que ya es un decreto pues, normal que reglamenta el decreto legislativo, y una resolución expedida por la superintendencia en la cual se aprobó el reglamento de este procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio. Entonces, esto simplemente es como para que tengamos un marco general de cuál es pues el marco normativo que define lo que les voy a pasar de lo que les voy a pasar a hablar. No sin antes explicarles a grandes rasgos de qué se trata este procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio. Básicamente lo que el gobierno quiso crear fue una alianza con las cámaras de comercio que tienen presencia en todo el territorio nacional para tener una cobertura muy amplia que le permitiera llegar al domicilio de la gran mayoría de las empresas, que les permitiera a estas empresas en su domicilio, con las cámaras de comercio, adelantar un proceso de recuperación con todos o algunos de sus deudores. Y es que la finalidad principal de esta reglamentación, y el decreto mismo lo dice, y las reglamentaciones lo dicen, es lograr una gran cobertura, como pueden ver en esta diapositiva. Las cámaras de comercio tienen cobertura en el 91% del territorio físico del país, y en un porcentaje mucho más alto de cobertura respecto de los grandes centros comerciales e industriales de Colombia. Como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de cámaras de comercio, hay 57 cámaras de comercio en el país, hay departamentos que cuentan con hasta 5 cámaras de comercio como Antioquia. El Pacífico colombiano, que es esta zona azul, ¿ah? Que es la zona azul, tiene también varias cámaras de comercio. El norte del país, norte de Santander, hay la Cámara de Comercio, incluso, no sé, la Cámara de Comercio de Aguachica, es decir, hay cámaras de comercio en gran cantidad o en casi todos los centros comerciales e industriales importantes de Colombia. Luego, lo que el gobierno quería lograr era cobertura para que este mecanismo de recuperación estuviera de alguna manera dispersado por todo el país y no se concentrara en unas pocas instituciones. Una alianza con Confecámaras y las 57 cámaras de comercio del país, de alguna manera era la forma más efectiva de lograrlo. Y es que hay una sinergia natural entre los procedimientos de recuperación empresarial y la razón de ser de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio obviamente sobreviven o se alimentan de las afiliaciones de sus asociados, y en tanto sus asociados estén bien, las cámaras de comercio pues van a prosperar y van a poder cumplir su objeto social, que es ayudar de cierta manera al Estado con la gestión de las funciones públicas que el Estado le ha encomendado, a los empresarios que son sus clientes y usuarios naturales, y al público en general, porque las cámaras de comercio parten de la filosofía de que un comercio y unas empresas fuertes tienen un impacto positivo en la sociedad. Luego, el procedimiento de recuperación empresarial aprovecha esas sinergias que hay con las cámaras de comercio de todo el país, la gran cobertura que tienen y la tendencia natural de las cámaras de comercio a apoyar a las empresas en cada una de sus jurisdicciones, para apoyarse en Confecámaras y en cada una de esas cámaras de comercio, y estructurar a partir de ahí el procedimiento de recuperación empresarial. Es que, como ustedes saben, incluso desde en las juntas directivas de las cámaras de comercio, hay representantes de los empresarios y representantes del gobierno que procurarán, y lo han hecho porque esta reglamentación salió verdaderamente rápido, en un plazo de aproximadamente 2 meses, que es un plazo muy rápido para una reglamentación nueva y compleja como es el procedimiento de recuperación empresarial ante cámaras de comercio.
en el que hubo un trabajo bastante fuerte entre la Superintendencia de Sociedades, el gobierno y Confecámaras y los diferentes centros de arbitraje para crear una reglamentación pensada desde los empresarios para los empresarios. Luego, lo que vamos a ver es una reglamentación que no es muy procesalista, no es una reglamentación que le pone miles de trabas o miles de requisitos formales a los empresarios para contar una recuperación empresarial, sino que por el contrario busca de alguna manera un procedimiento expedito, amigable con el empresario, en el que las cámaras de comercio ponen de su parte para ayudar al empresario a lograr el objetivo de recuperarse y que genera un ambiente o un foro para que los empresarios que estén en condiciones de deudores o de acreedores logren un acuerdo de recuperación que los beneficie tanto en su calidad de deudores como en su calidad de acreedores. Para, con esta finalidad, el gobierno y las cámaras de comercio acertaron, creo yo, al instituir el mecanismo de la mediación como el mecanismo alternativo de resolución de conflictos que sirva de alguna manera para impulsar este proceso de recuperación empresarial. Luego el gobierno crea un procedimiento de recuperación empresarial en el que un deudor va ante una cámara de comercio, plantea su situación, ahorita vamos a ver el procedimiento, pero básicamente le dice a la cámara, se presenta a la cámara de comercio y le dice, yo tengo una situación de crisis derivada de la pandemia, derivada de la crisis, porque estos procedimientos son para empresas cuya situación se derive de la crisis. Tengo esta propuesta para presentarle a mis acreedores, la Cámara de Comercio revisa esos documentos y nombra un mediador para que ese tercero imparcial sea quien sirva de canal de comunicación entre el deudor y sus acreedores para lograr el mejor acuerdo posible para todas las partes. Y la Cámara de Comercio ha hecho un esfuerzo importante en lograr una lista de mediadores. Pues conozco algunas de las personas que están incluidas en la lista de mediadores de la Cámara de Comercio de Bogotá, que son son en las que conozco, son personas de la más alta capacidad académica y profesional, con altos conocimientos en temas de derecho de insolvencia, de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Se encuentran antiguos delegados de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades, académicos, practicantes y asesores de empresas que tienen una amplia trayectoria asesorando empresas en recuperación en lo que era la ley 11, en lo que es la ley 1116, y que van a poner su esfuerzo, su nombre y su reputación como mediadores en este proceso transitorio de recuperación empresarial, con el propósito de que las empresas acreedoras y deudores logren acuerdos de recuperación que permitan pues que los acreedores logren el pago de sus créditos y los deudores a su vez pues logren mantener la viabilidad de sus empresas. ¿Quiénes pueden aplicar a estos mecanismos? Básicamente son los sujetos de la ley 1116, que son comerciantes, ya sea personas naturales o jurídicas, y algunas personas excluidas del régimen ordinario de insolvencia, que no estén sometidas a una norma especial obligatoria, entre las que se entienden, por ejemplo, algunas entidades del sector solidario, algunas entidades sin ánimo de lucros que se podrían someter a estas normas. Luego, este procedimiento de recuperación empresarial, a diferencia del decreto del procedimiento de reorganización del que les hablaba María Alejandra, tiene más sujetos que pueden presentarse y ser parte de esta recuperación ante las cámaras de comercio. Porque hay algunos sujetos que por su naturaleza no pueden acceder al mecanismo de reorganización, pero sí podrán acceder al procedimiento de recuperación empresarial. Respecto a los requisitos, el gobierno decidió en el decreto reglamentario que habría un reglamento unificado para las 57 cámaras de comercio del país. Luego, si usted es un acreedor, tiene deudores en múltiples cámaras de comercio, o que tiene su domicilio en la jurisdicción de múltiples cámaras de comercio, no tiene que aprenderse 57 reglamentos de recuperación empresarial de cada cámara de comercio o de cada centro de arbitraje, sino que hay un reglamento unificado que fue consensuado al interior de Confecámaras entre las diferentes cámaras de comercio y sujeto a aprobación de la Superintendencia de Sociedades para que cumpliera con unos requisitos mínimos establecidos
o el decreto 560 y en general tuviera como una concordancia con las normas generales de los procedimientos de insolvencia. Luego el gobierno, al establecer los requisitos, creó este reglamento unificado que le permite, y esto es sobre todo para beneficio de los acreedores que pueden tener deudores en diferentes cámaras de comercio del país, y les va a permitir que las reglas de juego sean las mismas, así usted esté llevando un procedimiento de cooperación empresarial en la Cámara de Comercio de Aguachica, o en la Cámara de Comercio de Bogotá, o en la Cámara de Comercio de Ocaña, o en la Cámara de Comercio de Medellín. Luego, las reglas van a ser las mismas y las reglas de juego van a ser en todo el país las mismas. El efecto principal del inicio del procedimiento de recuperación empresarial, lo que lo puede hacer de cierta manera más llamativo respecto de una negociación privada con los acreedores, es que a partir del inicio del procedimiento de recuperación empresarial se suspenden inmediatamente todos los procesos de cobro coactivo o ejecutivo que hayan en contra del deudor. Luego, si el deudor tiene procesos ejecutivos en los que están embargadas sus cuentas o corre el riesgo de que se rematen, de que haya activos que puedan ser sujetos de un remate, que pueden ser esenciales para la compañía, al iniciar el procedimiento de recuperación empresarial y ser admitido, con el inicio del proceso de recuperación se suspenden inmediatamente todos los procesos de cobro. Luego no se podrían adelantar remates ni se podrían adelantar el pago o apropiación por parte de los acreedores de activos de la compañía, sino que inmediatamente se suspenden inmediatamente los procesos de cobro, pero sin embargo, a diferencia de otros procesos, no se levantan las medidas cautelares, es decir, los acreedores conservan la garantía de que habiendo iniciado un proceso y habiendo practicado medidas cautelares, en caso de que el proceso de recuperación empresarial fracase, no se levantarán las medidas cautelares que ya se hubieran practicado. Y esto tiene sentido porque el término de duración del proceso tiene un máximo de duración de 3 meses. Luego, si el proceso tiene una duración máxima de 3 meses, esta suspensión va a ser solo por 3 meses y la suspensión y las medidas cautelares van a tener un efecto que, si bien en 3 meses puede ser un efecto relativamente importante, es una duración relativamente corta con la duración usual o promedio de un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, que a septiembre del año pasado el promedio era de 18 meses para el logro de un proceso de reorganización. Luego, la diferencia es bastante significativa respecto de la duración que puede tener un procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Y es que si un deudor fuera admitido hoy, 1 de julio, a un procedimiento de recuperación empresarial, para el 1 de octubre se esperaría que ya tuviera un acuerdo de reorganización de sus deudas con todos sus deudores, con todos sus acreedores, disculpen. Luego, desde su concepción, está planteado para ser expedito, para que sus efectos le permitan al deudor buscar una recuperación de sus deudas en un tiempo rápido con la suspensión de sus procesos de cobro, y al mismo tiempo establece finalmente un proceso de validación de este acuerdo de reorganización. Es decir, si se logra un acuerdo de reorganización con la mayoría de los deudores, yo puedo acudir luego al juez del concurso, a la Superintendencia de Sociedades o a los jueces civiles del circuito, o incluso a un proceso arbitral del que vamos a hablar más adelante, para extender ese acuerdo a los acreedores no signatarios del mismo o que sean disidentes. Es decir, si yo logro un acuerdo con la mayoría, apruebo el acuerdo de recuperación empresarial, pero tengo algún deudor, algún acreedor que por alguna razón no suscribió el acuerdo, porque tenía una objeción, porque le parecía que no estaba de acuerdo con los términos de pago, yo puedo en todo caso llevar ese acuerdo de reorganización firmado por la mayoría de mis acreedores a una validación ante el juez del concurso, para que el juez valide los términos del mismo, decida las objeciones u observaciones que otros acreedores puedan tener, y extienda los efectos del acuerdo incluso a quienes votaron negativamente o no votaron el acuerdo de recuperación llevado ante la Cámara de Comercio. Luego, yo en 3 meses logro un acuerdo con la mayoría de mis acreedores y puedo llevarlo ante el juez del concurso o a un tribunal o a un panel arbitral o ante un árbitro, para que decida extender el acuerdo y los términos del mismo incluso a quienes no fueron parte
o a quienes no firmaron el acuerdo de recuperación. Luego, en ese sentido, los términos de pago, los acuerdos respecto de intereses, los órdenes de prelación, los acuerdos respecto de cláusulas de salvaguarda, por ejemplo, que permitan suspender los acuerdos de reorganización, serían extensibles incluso a acreedores no signatarios mediante el mecanismo de validación del acuerdo de recuperación empresarial que deberá llevarse, eso sí, ante un juez del concurso. Luego, este es a grandes rasgos la descripción de cómo funcionaría el proceso, un proceso llevado ante las cámaras de comercio, mediado, en la que un mediador se va a poner la 10 para que los acreedores y los deudores logren un acuerdo de pago con una duración de 3 meses, con suspensión de deudas, con la posibilidad de extender ese acuerdo a partes disidentes y no firmantes del acuerdo de recuperación. Esto es a grandes rasgos. Vamos a pasar a revisar bien muy por encima cómo funciona este procedimiento de recuperación empresarial que está pensado para durar un máximo de 3 meses. Luego, inicialmente se presenta una solicitud. Regálame un segundo. ¿Qué pasó? Laura, se me cayó la presentación. Disculpa. Ok. Luego, el procedimiento inicia con una solicitud presentada ante la Cámara de Comercio en el que se deben incluir algunos documentos. Esa solicitud va acompañada de una memoria explicativa de las causas que generaron la crisis. Esto es, se dice, mire, la crisis fue generada con ocasión y tiene que ser generada con ocasión del COVID-19. Entonces, por el COVID-19 tuve que cerrar las ventas se redujeron las ventas, se redujeron los pedidos, mi industria o mi sector se vio afectado de tal y tal manera, sin que haya un control por las cámaras de comercio sobre el fondo. Esto es más para que los acreedores puedan revisarlo y entiendan las causas de la crisis, y en caso de que una empresa de alguna manera no esté, o no sea que sus causas sean las causas de su situación no sean derivadas directamente de la pandemia, posteriormente ante el juez se pueda presentar algún tipo de objeción o observación. Se hace un pago de honorarios y gastos del mediador y de la Cámara de Comercio, que, como este es un mecanismo llevado ante cámaras de comercio, tiene unas tarifas que más adelante les voy a presentar. Se pagan estos honorarios y estos gastos. Una vez pagados esos honorarios y gastos, se designa el mediador. Se designa por sorteo de la lista de mediadores que la Cámara de Comercio está terminando de conformar. Todavía no ha sido publicada, por lo menos en la Cámara de Comercio de Bogotá no ha sido publicada la lista, pero pues conozco algunos de los nombres que ya están incluidos y son, como les decía, abogados muy reconocidos en el sector y con amplia experiencia en temas de insolvencia y recuperación empresarial. Verificados estos requisitos, los requisitos formales, la Cámara emite un oficio de inicio, y ese oficio de inicio es importante porque con ese oficio de inicio es que se detiene los cobros coactivos o los cobros ejecutivos, y a partir de ahí el mediador inicia ese proceso de acercamiento entre las partes y los acreedores, entre las partes, entre acreedores y deudores, que está dirigido a buscar el acuerdo el acuerdo de pago. Ante el mediador los acreedores pueden presentar objeciones como con la solicitud, el deudor presenta un listado
de todos sus activos y de todos sus pasivos y presenta una graduación de créditos que tiene sentido para el orden en que se van a realizar los pagos. En la etapa de mediación, los acreedores pueden presentarle al mediador objeciones o presentarle observaciones diciendo, mire, el monto presentado por mi deudor no corresponde con la realidad por X y Y motivo, y puede presentar pruebas documentales que acrediten la presentación. Listo, Carlos, ya se ve. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces, en esta etapa de mediación, la idea es que los acreedores presenten ante el mediador sus observaciones u objeciones respecto de las deudas como tiene proyectado, como las tiene registradas o como las presentó el deudor en su solicitud. Y si hay algún tipo de diferencia, el mediador sirva de puente entre el deudor y el acreedor para lograr un acuerdo respecto del monto de la deuda. Pero no solo eso. En la solicitud, el deudor presenta un plan de pagos y un flujo de caja acorde con el plan de pagos que tiene pensado para recuperarse. Luego, en esta etapa de mediación, los acreedores también pueden hacer observaciones respecto del plan de pago y proponer mejoras o alternativas para el plan de pago. Y esto tiene sentido, y la figura del mediador imparcial tiene sentido porque aquí evidentemente hay dos intereses contrapuestos. Los deudores en los procesos de reorganización e insolvencia siempre tienen la sensación o siempre propugnan por lograr un plan de pagos lo más extendido posible, aliviar en mayor manera su flujo de caja, pero esto necesariamente perjudica de alguna manera a los acreedores que ven sus deudas pagadas en una mayor cantidad de tiempo. A su vez, los acreedores generalmente sienten, a veces con razón, y muchas veces con razón, que el deudor podría adoptar mejores estrategias para lograr un plan de pago mucho más corto. Y en ese sentido, atender o sanear sus acreencias en una menor cantidad de tiempo. Luego, a través de la mediación, el mediador puede, teniendo en cuenta que con la solicitud se presentan la información financiera de los deudores, el mediador puede acercar a las partes para lograr un plan de pagos que atienda tanto los requisitos o las aspiraciones del deudor y tanto las aspiraciones de los acreedores de lograr un plan de pagos en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que el objetivo del plan de recuperación es permitir a la empresa aliviar su flujo de caja, aliviar su liquidez, continuar el negocio sin tener que terminar en una liquidación. Luego, el interés o el punto de equilibrio que hay que lograr es un punto en el que el deudor pueda pagarle a sus acreedores, manteniendo una viabilidad operativa que le permita seguir en el curso ordinario de sus negocios. Si el pago de la deuda se plantea demasiado rápido, puede de alguna manera ahogar al deudor y no permitirle ser pues, financieramente viable, pero si se plantea demasiado largo, a un plazo demasiado largo, pues es injusto con los acreedores que confían en el deudor para el pago de sus acreencias. Luego, la idea es buscar ese punto medio en el que el deudor pueda sobrevivir al mantener su flujo de caja y mantener su negocio, y los acreedores logren un pago de su deuda en un tiempo razonable. Llevado a cabo esa mediación, se plantea una propuesta de reorganización del mediador, aprobada por el deudor claramente, a los acreedores. Los acreedores que están de acuerdo tienen la posibilidad, pues votan positivamente, pueden votar negativamente o pueden simplemente no votar. Si se obtienen las mayorías necesarias por la ley, que es la mayoría absoluta de los acreedores en términos generales, el acuerdo se aprueba. Ese acuerdo, el procedimiento podría llegar hasta ahí, y el acuerdo será vinculante respecto de los acreedores que acepten que sea vinculante para ellos, sin necesidad de validación judicial. Luego, si los acreedores aceptan que ese acuerdo es satisfactorio para ellos, para esos acreedores
será obligatorio, y el plan de pago será obligatorio, y la forma como se realicen los pagos será obligatoria para ellos. Pero el deudor puede tomar la alternativa de someter ese acuerdo a una validación por parte de una autoridad, de la autoridad judicial, o de un panel arbitral, o de un tribunal arbitral. Esta validación se lleva o ante la Superintendencia de Sociedades, si se decide llevar ante el juez del concurso, o ante un tribunal arbitral. Y también es un procedimiento expedito. Luego, en el acuerdo el acuerdo contiene el plan de pagos, y el deudor puede llevar ese acuerdo a una validación ante un juez, ante el juez del concurso, o ante un tribunal arbitral. El trámite de validación judicial, es decir, ante el juez del concurso, es un trámite que está también pensado para que en 3 meses haya cumplido todas sus etapas. Y básicamente las cámaras de comercio deberán remitir al juez del concurso, que puede ser la Superintendencia de Sociedades o los jueces civiles del circuito, a elección del deudor, y en los casos de aquellas personas no sometidas a la ley 1116, solamente a la Superintendencia de Sociedades. Se remite el expediente, la Superintendencia hace un análisis formal de los documentos remitidos, admite la solicitud, abre una etapa para que los acreedores que no estuvieron de acuerdo, votaron negativamente el plan de recuperación alcanzado ante la Cámara de Comercio, planteen sus objeciones y presenten pruebas que solamente podrán ser pruebas documentales. Generalmente son pruebas de la deuda, facturas, contratos, cuentas de cobro, ese tipo de pruebas documentales. El mediador nuevamente intentará lograr un acuerdo con esos acreedores, y presentará un informe al juez respecto de ese acuerdo que se intentó lograr. Si hay un acuerdo entre todos los acreedores, pues simplemente el juez en una audiencia aprobará la validación y la extensión del acuerdo. Pero si no hay acuerdo, en una audiencia única. Y esta va a ser la única vez que los acreedores van a tener que ir ante un juez a presentarse y presentar sus argumentos. Lo demás va a ser un procedimiento extrajudicial, mediado, recuperatorio, entre los empresarios, entre los empresarios, con soporte de sus asesores legales probablemente, pero básicamente las estrellas del proceso de recuperación empresarial van a ser los empresarios. En esa audiencia única, los acreedores que tengan objeciones podrán plantear sus objeciones, y el juez las resolverá. Podrán tener objeciones, por ejemplo, respecto de la cuantía de la deuda, respecto de la exigibilidad de la deuda, y el juez resolverá en una audiencia única las objeciones, revisará que el acuerdo cumpla con los requisitos legales bajo la ley de insolvencia, y validará el acuerdo si cumple con esos requisitos. Una vez validado el acuerdo, terminan inmediatamente todos los procesos de cobro que hayan en contra de la compañía, iniciados con anterioridad al inicio del proceso de recuperación, porque esos cobros se someterán al acuerdo de reorganización alcanzado entre los acreedores y el deudor. Pero ¿qué pasa si no hay validación del acuerdo y el acuerdo fracasa? Si el acuerdo fracasa, el acuerdo será vinculante solo para aquellos acreedores que hayan admitido o que hayan votado positivamente al acuerdo de reestructuración ante la Cámara de Comercio. Ahora, un acreedor puede votar condicionadamente, decir que solamente está de acuerdo siempre y cuando sea validado. En ese caso, respecto a esos acreedores, no será vinculante el acuerdo, pero puede que respecto de unos acreedores que se hayan puesto de acuerdo, estén dispuestos a acompañar a la empresa en la recuperación empresarial, y hayan votado positivamente el acuerdo en la instancia de la Cámara de Comercio. Respecto a ellos puede ser vinculante incluso cuando no se haya validado ante la superintendencia o ante el juez del concurso, para que fuera vinculante respecto de todos los acreedores, que es el propósito de la validación. Sí, y si es validado, será vinculante incluso respecto a aquellos que votaron negativamente al acuerdo de recuperación, como fue planteado en las cámaras de comercio. Ahora, adicionalmente, el decreto ley 560 creó la posibilidad de que estas objeciones puedan ser resueltas en un trámite arbitral diferente, expedito, pensado específicamente para resolver asuntos relacionados con procesos de insolvencia.
Luego, se creó un procedimiento arbitral pensado para resolver objeciones y otras controversias que hayan quedado sin resolver en el espacio de recuperación empresarial, que solamente será aplicable a los acreedores que se hayan adherido al pacto arbitral, como ustedes conocen. Para poder acudir al arbitraje es necesario adherirse a un pacto arbitral expresamente, un procedimiento pensado para que sea un árbitro único que no tendrá la figura del secretario que existe en los arbitrajes ordinarios. Este árbitro único, en un término también de 3 meses, deberá decidir esa controversia, con un mes adicional para aclaraciones. Definirá la controversia que sea puesta, la controversia o las controversias que sean puestas a su consideración a través de un laudo. Y si se hace de esta manera, como el árbitro ejerce jurisdicción habilitado por las partes, no se requiere el trámite de validación judicial. Luego, las partes pueden optar a ir o al trámite de validación judicial ante el juez del concurso o asumir ese trámite de recuperación empresarial y llevarlo al trámite arbitral. ¿Qué ventajas tiene el trámite arbitral? Si bien es un proceso que tiene unos costos, pues puede ser llevado ante cualquiera de los 54 centros de arbitraje que hay en el país. Luego, es probable obtener una calidad del servicio pues bastante superior, y también se puede aprovechar de la descongestión que tienen o de la menor congestión que tienen los centros arbitrales y los árbitros, que, que todavía no se sabe cómo va a ser respecto de este mismo procedimiento ante las superintendencias. Probablemente vaya a haber una gran cantidad de procedimientos de validación de acuerdos de recuperación ante las superintendencias. Luego, la ventaja de llevarlo a arbitraje es que va a ser un procedimiento mucho más expedito, probablemente mucho más personalizado para cada trámite de recuperación empresarial. Eso sí, para que se extienda respecto de todas las partes, el procedimiento arbitral, todas las partes deberán haber adherido al pacto arbitral. Luego, es posible que una parte adhiera al pacto arbitral, vote negativamente el acuerdo, someta esta controversia al tribunal arbitral, el tribunal arbitral le dé la razón y en ese caso los efectos quedarán cubiertos para ese acreedor que no estuvo de acuerdo. Pero también es posible que el acreedor se adhiera al pacto arbitral, someta su controversia porque cree que las razones por las cuales votó negativamente al acuerdo de recuperación le van a ser consideradas favorablemente, y un tribunal arbitral o el árbitro único decida que este acreedor no tenía razón. Pero en ese caso el acreedor que adhirió al pacto arbitral sometió su controversia al árbitro único y el árbitro no le dio la razón, en todo caso el acuerdo será vinculante para él, porque decidió someter esa controversia a un juez especial llamado, pues en este caso, árbitro. Este es un resumen básico de cómo funciona el procedimiento, pero básicamente es una solicitud de arbitraje en el que se plantean cuáles son las controversias que se van a someter a la decisión del árbitro. Se pagan los honorarios y los gastos de los árbitros y el tribunal arbitral, se designa un árbitro, tiene lugar un procedimiento muy similar al que tiene ante la superintendencia, y se emite un laudo arbitral que hace las veces de validación respecto de las partes que adhirieron al pacto arbitral. Simplemente para terminar, obviamente estos procesos tienen unas tarifas que, comparados con otros mecanismos de alternativas de resolución de conflictos, no son pues demasiado costosas. Para el procedimiento de mediación, las tarifas unificadas para todos los centros de arbitraje y todas las cámaras de comercio son para deudas inferiores a 100 millones de pesos, 1 millón de pesos de tarifa para las de tarifa total, para deudas entre 100 millones de pesos y 15 mil millones de pesos, equivalente al 1% de los pasivos, y para deudas superiores hasta un máximo de 150 millones de pesos. Que para una reestructuración de una deuda de 15 mil millones de pesos, una cuantía de 150 millones de pesos, que incluye el pago de los gastos de la Cámara de Comercio y el pago de los gastos del mediador o de los honorarios del mediador, pues es una tarifa relativamente económica para tener resuelta una controversia en un término de 3 meses. Y en montos inferiores a 100 millones de pesos, pues una tarifa de 1 millón de pesos para lograr una resolución, una reestructuración de deudas en un periodo de 3 meses, también es una tarifa que puede resultar atractiva para un empresario que no quiere pues someter su proceso a un proceso de reorganización ante las cámaras, ante las superintendencias de sociedades.
y en caso de que las partes decidan posteriormente acudir al mecanismo de arbitraje creado por la ley, las tarifas, dependiendo de la controversia, podrán ser o el 30% del valor pagado por el servicio de recuperación empresarial, si es para resolver objeciones, observaciones o controversias únicamente, y si es para efectos de extender el acuerdo a todos los acreedores que hayan adherido al pacto arbitral, el 50% del valor pagado por el servicio de recuperación empresarial. Luego, la tarifa máxima que se podrá pagar por este trámite arbitral va a ser una tarifa de 75 millones de pesos, que para un trámite arbitral, reitero, es una tarifa pues bastante ajustada a la realidad de una empresa que está en un trámite de recuperación empresarial. Es decir, para una empresa con pasivos de 15.000 millones de pesos, el trámite arbitral tendrá un valor máximo de 75 millones de pesos para resolver las controversias que puedan haber en relación con la calificación y grabación de créditos o objeciones al proyecto de acuerdo de recuperación. Luego, y serían las mismas tarifas para todos los centros de arbitraje y conciliación. Básicamente, esa es una descripción muy, muy por encima de los mecanismos de los mecanismos transitorios que se han creado, el mecanismo de recuperación empresarial y de validación ante la Corte, ante el juez del concurso y ante los centros de arbitraje. Entiendo que ahora vamos a abrir un espacio para preguntas a través de la Cámara de Comercio. Luego, cualquier pregunta que puedan tener, por favor, no duden en hacerla. Y muchas gracias en verdad por la atención durante estos 35 minutos, creo. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Carlos y Alejandra, por el tiempo, por el apoyo, por la disposición y brindarnos esta información tan importante. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda o inquietud, con mucho gusto Alejandra y Carlos se las aclarará. Bueno, creo que parece que todo quedó muy claro. Entonces, si están de acuerdo, Alejandra y Carlos, me pueden enviar la presentación al correo y con eso se la enviamos a todos los inscritos para que la puedan tener en caso de que necesiten recordar algo, revisar algún tema en específico y que queden en contacto con ustedes. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces yo te Sí, hago claro llegar la que sí. presentación. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente a Carlos y Alejandra por apoyarnos en esta charla y recordar que también pueden contactarse con los expositores de esta charla si surge alguna inquietud o algún comentario más adelante. Muchísimas gracias a todos por participar.